costumbre nuestra cada domingo, por última vez antes de que salgamos, ponernos de pie, buscar en la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, ya sea en su teléfono, en su iPad o la Biblia tradicional de papel que todavía usamos. La palabra de Dios, que en Nehemías 4, el título dice, se obstaculiza la reconstrucción. Y la palabra de Dios comienza diciendo así: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? Fíjense que es un ataque espiritual, porque el énfasis es evitar que el pueblo siguiera ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Creen que se les va a dejar que construyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? O sea, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Ustedes creen que son gran cosa, que van a terminar en un día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, va a hacer algo nuevo? Tengo oído gente que le ha dicho: tú no vas a servir para nada. Déjate de eso, que tú no sirves para nada. Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió otro fresco, porque estaba él, Tobías, Sanbalat y el árabe: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, la echa abajo. Por eso oramos. Y el pueblo dijo: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta la media altura, pues el pueblo, tome nota, trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas otra vez, se enojaron mucho, porque hay gente de afuera que no puede verlo usted bien. Y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Segunda vez, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, el trabajo es demasiado grande. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Eso se llama negativismo. ¿Usted conoce gente negativa? Gente que siempre dice: no, eso no se puede, eso es mucho trabajo, nunca vamos a llegar. ¿Para qué perder el tiempo? No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente, siempre hay un grupo de chismosos, y nos advertían: lo van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, pueblo de Dios, no le tengan miedo al enemigo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. ¿Cuántos dicen amén? Y peleen por sus hermanos, por sus hijas e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá,
tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales de construcción, no descuidando ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma en caso de que hubiera algún problema. Yo les había dicho a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, porque hay que reconocer que a veces el trabajo es difícil, ¿no? No podemos minimizar que el trabajo a veces es grande y extenso. Y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, es un asunto de estrategia. Estamos muy distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerramos filas. Se unieron y dijeron, nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Permítame, Lucinda, ese es tu nombre, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver contigo. Lucinda Williams. Quiero leerles esta historia rapidito. Lucinda Williams era una misionera que se mudó a la ciudad de Dallas a mitad del año 1800. Estamos hablando de 150 años atrás. Cuando ella se mudó a Dallas, le preguntó a una vecina si ahí en el pueblo había una iglesia bautista. Para los que no sabían, el pastor viene de la iglesia bautista. Yo me crié, me convertí y trabajé por toda mi vida en la iglesia bautista, que es la denominación evangélica más grande de Estados Unidos. Tenemos 50,000 iglesias en Estados Unidos. Pero una iglesia evangélica. Ella le preguntó, ¿hay alguna iglesia evangélica, una iglesia bautista en el pueblo? Y oigan lo que le contestó la vecina. Aquí no hay una iglesia evangélica y yo espero que nunca haya una. Ese día, Lucinda Williams decidió que si ella se iba a quedar a vivir en ese pueblo, tenía que haber una iglesia bautista evangélica, porque ella necesitaba una iglesia donde congregarse. Descubrió, cuando empezó a averiguar, que en 3 diferentes ocasiones alguien trató de comenzar una iglesia evangélica en ese pueblo y fracasó. Terminaron abandonando la obra, abandonando la idea. Las 3 veces las personas fracasaron, pero ella continuó buscando la manera de comenzar una iglesia cristiana evangélica a pesar de que tenía prácticamente a todo el pueblo en contra de ella. Sin embargo, estuvo dispuesta a enfrentar el riesgo. En julio 20 del año 1868, ella, su esposa, 7 mujeres y 2 hombres, siempre más mujeres que hombres trabajando, ¿verdad?, organizaron la primera iglesia bautista de Dallas. El primer año parecía que la iglesia no iba a poder sobrevivir. No tenían edificio, no tenían dinero y no tenían a nadie que los apoyara. Pero Lucinda decidió no darse por vencida. Pronto, un año después, comenzaron la escuela bíblica dominical para los niños. Y 5 años más tarde decidieron hacer una colecta entre los miembros de la iglesia y recogieron $600. Acuérdense que estamos hablando de 150 años atrás. $600 era una buena cantidad de dinero, con lo que rentaron un local y comenzaron a trabajar y a sembrar la semilla. No mucho tiempo después, por si ustedes no lo sabían, esta iglesia, la primera iglesia bautista de Dallas, se convirtió en una de las iglesias más grandes del mundo. Y ahí está todavía. Creo que actualmente tienen como 15,000 miembros. Nosotros vamos a predicar un mensaje hoy que hemos titulado Principios básicos para vencer los obstáculos. Y si al final del mensaje a usted se le olvida todo lo que el pastor dijo, yo sé que el chiste de la gordura no se lo va a olvidar.
Pero se le olvida todo lo que el pastor dijo. No se le olvide esto. Cuando usted decida hacer algo por y para Dios, cuando usted decida aceptar el llamamiento de Dios para hacer una diferencia en su iglesia, servir, comenzar una obra, comenzar un ministerio, cuando usted incluso en el aspecto personal, usted decida superarse, usted decida volver a la universidad, usted decida hacer esa maestría, usted decida querer conseguir ese aumento o esa promoción en el trabajo, cuando usted quiera casarse y buscar una pareja, cualquier proyecto de superación, de avance, tanto en la obra de Dios, tanto en la iglesia como en la vida personal, yo quiero que usted esté claro y sepa que lo más probable, casi lo más seguro, es que van a haber obstáculos en el camino. ¿Nos estamos entendiendo? Muy raras veces, a veces pasa, pero muy raras veces, usted comienza a hacer algo y el camino es lleno de, como dice el dicho, de pétalos de rosas, un arco iris bonito y cielos azules. La verdad es que por lo general, Satanás y sus secuaces, el Señor los reprenda, van a querer hacernos la vida de cuadrito. Van a querer oponerse, van a querer desanimarnos, van a querer evitar que nosotros logremos lo que nos hemos propuesto. Y va a usar una cantidad de recursos que van a ser el punto número 1 de nuestro mensaje en el día de hoy. Pero lo bueno es que el mensaje tiene el punto 1, que son las estrategias y los recursos que Satanás y sus secuaces van a utilizar para evitar que nosotros logremos nuestro objetivo. Pero el punto 2 del mensaje va a ser la respuesta del creyente en el nombre del Señor para que salgamos victoriosos, no importa lo que nos propongamos hacer. Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, quiero que vayas a Egipto y liberes al pueblo, hubiera sido fantástico que la historia comienza ahí, cuando Moisés dice, ok, yo voy a ir, después que puso un par de excusas. Ustedes se acuerdan, nosotros somos expertos poniéndose excusas, pero fue. Y que el primer capítulo hubiera sido, y Moisés fue a Egipto, y el segundo capítulo hubiera sido, y Moisés sacó al pueblo de Egipto. Pero esa no es la verdad. La verdad es que en el camino hubo oposición, en el camino hubieron 10 plagas que hubo que esperar, en el camino hubo intento de asesinato, en el camino hubo repudio y rechazo de su propia gente, y el pobre Moisés en un momento determinado tuvo hasta que decirle a Dios, mira, yo estoy harto de esta gente, un buen dominicano. Así fue que le dijo Moisés a Dios, yo estoy harto de esta gente, estoy harto de este trabajo, quítame la vida, sácame de aquí, ponme a hacer otra cosa. Cuando la Biblia dice que Dios le dio a José un sueño y que en ese sueño él iba a estar por encima de sus padres y por encima de todo el mundo, hubiera sido fantástico que la historia comenzara ahí y terminara cuando José ya era el segundo hombre de Egipto. El segundo hombre más importante del mundo en esa época. Pero usted y yo sabemos que en el camino hubieron 7 años de cárcel, de sufrimiento, de que sus hermanos lo vendieron, de que en la casa de Potifar fue falsamente acusado de querer violar a la esposa de su amo, fue encarcelado y sufrió quién sabe cuántas cosas hasta que se cumplió la promesa que Dios había hecho. Y el común denominador de todos estos hombres es que no se dieron por vencidos, no tiraron la toalla, no abandonaron la carrera, no dejaron que los obstáculos fueran una razón para que ellos dejaran de continuar esforzándose en la dirección de cómo habían comenzado. Y así podemos hacer un montón de historias, pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a referirnos entonces al material que nos toca. Nosotros vimos en el capítulo 1 de Nehemías cómo él se interesó por su pueblo, por la gente que estaba sufriendo, lloró, hizo duelo, oró, ayunó y decidió hacer algo, porque dijimos en esa ocasión que no es solamente importante que usted sufra y se sienta mal cuando vea que la iglesia está en necesidad, cuando vea que hay alguien que está pasando por necesidad. Hay que pasar de las palabras a la acción.
Después vimos que Nehemías tomó acción. Fue y habló con el rey Artajerjes. Estamos hablando del año 500 antes de Cristo. Y buscó madera, y buscó ayuda, y decidió reclutar a un grupo de gente, y fue a Jerusalén. Y en el capítulo que leímos la semana pasada, capítulo 3, vimos cómo cada familia se encargó de una parte del trabajo. Y estuvimos hablando durante todo ese mensaje, todo está ahí en Facebook y en YouTube, todo lo puede ver, cómo ellos trabajaron unidos, cómo ellos trabajaron como equipo, cómo cada cual se encargó de la parte que le correspondía y otros fueron más lejos e hicieron más de lo que le correspondía. ¿Se acuerdan? Y si usted lee Nehemías con cuidado, la historia pudo haber terminado en el capítulo 3. Nehemías sintió necesidad, el llamado de Dios de ir y hacer algo por su pueblo, reconstruir los muros de la ciudad, reconstruir las puertas quemadas, buscó ayuda, se fajó a trabajar y ahí el capítulo 3 dice que terminaron en 52 días la obra. La historia pudo haber terminado como los cuentos de hada y fueron felices para siempre. La obra se terminó. Pero usted y yo sabemos que Nehemías no termina en el capítulo 3. Hoy está el capítulo 4 que nos va a comenzar a contar qué pasó entre el momento en que el pueblo y Nehemías deciden emprender esta gran tarea en el nombre de Dios. Entre ese momento y el momento que se termina la obra pasaron muchas cosas. Y el capítulo 4 en particular habla de la oposición, de los obstáculos que ellos encontraron en el camino antes de que pudieran terminar la obra. Por lo tanto, entrando en materia, primer punto de nuestro mensaje es la estrategia que nosotros vemos en este capítulo 4, que el diablo, cuyo nombre significa el engañador, el adversario, el título literal con la que se traduce la palabra Satanás es adversario, aquel que se nos opone. Las estrategias que él va a usar para tratar de evitar que el pueblo de Dios, Nehemías y su gente, lograran llevar a cabo la obra que Dios les había encomendado. Y la primera herramienta que él va a usar es el odio y el enojo de la gente contra Nehemías y su pueblo. En ese versículo que aparece en pantalla dice, pero cuando Sanballat, porque repito, siempre van a ver alrededor nuestro un Sanballat, un Tobías o un árabe, o un amonita, o un asdodeo, cuando se enteraron de la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, o sea, ya estaban comenzando a cerrar los hoyos que habían, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios. Hemos dicho en tantas ocasiones, me encanta repetir ese dicho dominicano que dice que hay gente que ni lava ni presta la batea. ¿Cómo dicen en su país? Ni come ni deja comer. Ni pica leña, ni... Hermanos, en el trabajo, en la familia, entre las amistades y lamentablemente hasta en la misma iglesia hay gente que ni lava ni presta la batea. Ni pica leña ni prende el fuego. Que en pocas palabras, que ni hace ni deja que otros hagan. El Señor reprenda a esa gente. Porque yo siempre he dicho, si usted no quiere ayudar, quítese del medio y deje que los otros hagan. Si usted no quiere trabajar, quítese del camino. Si usted no quiere trabajar, usted no va a ser de ayuda, por lo menos no sea obstáculo para que los demás hagan lo que hay que hacer en la iglesia y en la obra de Dios. Pero siempre hay un chismoso, siempre hay un envidioso, siempre hay un Sanballat y un Tobías que, otra vez estamos hablando internamente, por allá afuera también usted va a encontrar cantidad de gente. Esa famosa historia de que la mujer que está casada con un hombre va a la iglesia, se convierte, llega a la casa y dice, entregué mi vida a Cristo. Y el marido dice, tú te estás volviendo loca.
Ahora te va a meter a religiosa. O sea, o el hijo llega a la casa y dice que está participando de un estudio bíblico con los jóvenes, en vez de alegrarse de que ese joven esté envuelto en los caminos del Señor, donde se le va a enseñar a no usar droga, a no janguear con delincuentes, a vivir una vida ordenada, lo que hacen es que se enojan y se oponen y le prohíben a las personas que vayan a la iglesia o que lean la Biblia. O sea, el enemigo va a usar una herramienta siempre de enojo y odio, porque él odia, Satanás odia a la iglesia, él odia a los cristianos, él odia cuando usted está leyendo la Biblia, él no puede aguantar, a él le duele la cabeza cuando usted está orando, él se, dicen en mi país, le da toda la cuerda cuando usted viene al culto, porque él sabe que cada vez que nosotros participamos en una de estas disciplinas espirituales y nos acercamos más a Dios, nos alejamos más de Él. Cada vez que le predicamos el evangelio a una persona, es un alma más que le arrebatamos al infierno. Cada vez que trabajamos en la obra de la iglesia, en un ministerio, en algún proyecto, estamos reedificando los muros espirituales de nuestra iglesia para salvaguardar la integridad física, emocional y espiritual de nuestros miembros, fortalecer a la iglesia de tal manera que podamos ser eficientes en el trabajo para el cual Dios nos ha llamado, y al enemigo eso le da toda la cuerda. El Señor lo reprenda. La segunda herramienta que Él usa es la burla. ¿Cuántos de ustedes, alguien se ha burlado de usted por ser cristiano? Levante la mano. Ahí está, ¿no? Yo tengo, como yo era vendedor y conozco mucha gente que son dueños de supermercados y eso, yo tengo unos amigos que yo sé de paso es el único dueño de supermercado, el segundo dueño de supermercado que alguna vez me ha pagado a mí una comida, porque casi siempre uno como vendedor o gerente de venta era que tenía que pagarle los almuerzos y todo eso. Y ese señor, una vez yo fui a un restaurante solo, que yo siempre ando solo en la calle y como, y estaba él y su esposa, y cuando yo fui a pagar la cuenta, ya él la había pagado. Pero él nunca me llamó a mí por mi nombre. ¿Saben cómo él me decía a mí? Aleluya. ¡Aleluya! ¿Cómo tú estás? Llegó aleluya. Adiós. Ese era y claro, él lo hacía de manera burlona. Cuando yo me convertí a Cristo, alguien me dijo a mí que me daba 6 meses para que yo dejara la iglesia. Cuando usted está en el trabajo y usted dice que es cristiano, no va a faltar uno que quiera burlarse de usted. Fíjense que estos delincuentes, Tobías, por ejemplo, empezó a burlarse del pueblo diciendo, ustedes no saben lo que están haciendo. Esos muros, esas murallas que ustedes están levantando, si una zorra o un perro o un gato se sube, la va a desbaratar de lo mal hecha que está. Usted ha encontrado gente que le dice, ¿y para qué tú estás estudiando si tú no sirves para eso? ¿Y para qué? Y yo siempre he dicho que lo peor que los padres pueden hacer es decirle a sus hijos, tú no sirves para nada, tú nunca vas a llegar a nada. O el esposo o la esposa que le vive diciendo a su compañero, a su compañera, ¿para qué tú estás estudiando? ¿Para qué tú estás esforzándote? O sea, siempre van a haber gente burlándose de nosotros, ya sea porque somos cristianos, ya sea porque queremos trabajar, ya sea porque queremos superarnos, pero en el fondo, mis queridísimos hermanos, no son más que unos envidiosos, no son más que personas frustradas en muchos casos, porque lamentablemente hay mucha gente allá afuera que como ellos no pueden o no están dispuestos a pagar el precio para alcanzar cosas en la vida, tampoco quieren que usted llegue. Ni llegan ni dejan llegar. ¿Y qué pasa cuando se burlan de uno? Eso afecta la autoestima de uno, ¿right? Cuando se burlan de usted, afectan su autoestima y lo hacen sentir a usted como si usted no sirviera para nada, como si usted no tuviera valor. Ese es el momento de recordar que nosotros somos hijos e hijas de Dios, que nosotros valemos ante los ojos de Dios, que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, que no importa si usted es gordo como el pastor, chiquito, feo, mal tallado, para el Señor usted es importante y usted puede hacer grandes y maravillosas cosas en el nombre de aquel que es el poderoso, el grande, el eterno, como dice la palabra de Dios que leímos, aquel que todo lo puede. Y usted no debe permitir nunca que el enemigo, ni los chismosos de la iglesia, ni los chismosos de allá afuera, ni los de su familia, le bajen la autoestima. Porque quien dice quién es usted no es la gente, es Dios. Y Dios ha dicho que usted es una obra maravillosa.
Yo sé que para algunos de ustedes, yo he dicho esto varias veces, porque para algunos de ustedes yo no tengo que recordarle eso. Ustedes se paran en el espejo por la mañana y dicen, Señor, te botaste conmigo. La tercera herramienta que el enemigo va a usar es la amenaza e intimidación para provocarnos miedo. Porque ¿cuántas veces no hemos dicho desde este lugar que el miedo, una de las principales cosas que hace es paralizarnos? El miedo paraliza a la gente, el miedo frisa a la gente y hace que no pueda actuar. Si nosotros nos metemos en miedo ahora mismo, no vamos a salir a evangelizar, no vamos a desarrollar los ministerios, no vamos a hacer los cambios que queremos hacer en la escuela dominical y en los cultos, no vamos a poder llevar a cabo las tareas, no hubiéramos hecho el garage event que hicimos ayer. Si hubiéramos tenido miedo de que la gente va a venir y nos va a tirar piedra, de que la gente va a venir y nos va a acusar, entonces nos quedaríamos escondidos y estaríamos siempre tratando de no exponernos en público porque el miedo paraliza. Y esa estrategia fue una de las que usó el enemigo para evitar que el pueblo siguiera, para que la gente se metiera en miedo y dejara de construir, dejara de trabajar, dejara de servir al Señor. Y todos estos principios, mis queridos hermanos, se aplican en nuestra vida diaria, repito, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en cualquier ambiente donde nos encontremos, cuando queremos realizar algo en el trabajo. Nos puede meter el miedo de que si el jefe se entera que te pueden botar del trabajo, etcétera, etcétera. Y la amenaza que se usó particularmente en este pasaje fue de que los iban a matar, de que los iban a atacar por todos lados. Los ataques nunca vinieron. Ponga atención, los ataques nunca vinieron, pero la amenaza de los ataques estuvo todo el tiempo pendiente, presente. Porque otra vez, a veces el enemigo logra más intimidándonos que atacándonos directamente. Por lo tanto, recordemos lo que dijimos al principio. Cuando usted decide hacer algo grande para Dios, cuando usted decide emprender un camino para su superación, para la superación de su familia, esté claro que van a haber obstáculos en el camino. Cuando los obstáculos lleguen, cuando la oposición se presente, no actúe como si algo raro hubiera pasado. Pero yo no esperaba esto. No. Sepa, fíjese, Dios, era la voluntad de Dios. Este es un principio que quiero que se lleven para la casa. Era la voluntad de Dios que la obra se completara. Por lo tanto, la pregunta lógica sería, bueno, si Dios quería que la obra se completara, ¿por qué Él no eliminó los obstáculos? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Si Moisés tenía que ir si Dios quería que Moisés fuera y liberara al pueblo como lo hizo, ¿por qué no quitó los obstáculos del camino? Si Dios quería que Pablo se convirtiera en el más grande evangelista de toda la historia, ¿por qué tuvo que caer preso? ¿Por qué tuvo que ser apedreado? ¿Por qué tuvo que sufrir un naufragio? ¿Por qué tuvo que estar en la cárcel cuando ¿se acuerdan con Silas que hubo un terremoto? ¿Por qué tuvo que ser asesinado al final? ¿Por qué Dios no quita los obstáculos si es su voluntad de que se cumpla la obra para la cual Él nos ha llamado? Y la respuesta es tan sencilla como eso. Primero, Dios es soberano, Dios sabe lo que está haciendo y lo que Dios ha dicho es, aunque hayan obstáculos y aunque haya oposición, tú sigue hacia adelante, porque el que te llamó te fortalecerá, te guiará, te llevará y te hará vencer y superar cualquier dificultad en el camino para que tú llegues a donde tienes que llegar. Alguien que leía decía, la parte más difícil del camino es la mitad. Al principio y al final es fácil. Porque, por ejemplo, decía, al principio está el entusiasmo. Vamos a comenzar una obra nueva, vamos a comenzar un ministerio nuevo. Voy a ir para la universidad a hacer una maestría o un bachelor. Voy a empezar una relación, voy a trabajar por una promoción. Y está el entusiasmo del principio, ¿no? Al final, cuando estamos ya llegando al final, que vemos la meta con nuestros propios ojos, nos falta un semestre para terminar la universidad. Ya el ministerio que comenzamos está dando fruto, falta poco. El dinero que necesitábamos para comenzar este negocio ya casi lo tenemos.
está el entusiasmo de que ya estamos saboreando los resultados de nuestro trabajo, pero en el medio es cuando la cosa se pone difícil, cuando llega el cansancio, cuando llega el agotamiento, cuando la oposición y los obstáculos se multiplican y miramos hacia adelante y vemos que nos falta la mitad todavía de lo que hemos recorrido. Y ahí es donde hay más peligro de tirar la toalla. Ahí es donde hay más peligro de abandonar la carrera, porque miramos hacia adelante y decimos, falta demasiado. Esa fue la estrategia, la otra estrategia que usó el enemigo, el cansancio y el desánimo. Porque fíjense, dice la Biblia, por su parte la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, son muchos los escombros, nunca vamos a poder terminar el trabajo. Ese negativismo que muchas veces afecta nuestras vidas. Hermanos, la mente hay que cuidarla, porque la mente a veces es peor que la realidad misma. Yo les he contado el cuento 1.000.000 de veces del señor que se le descompuso el carro, se le pinchó un neumático, ¿se acuerdan? Y necesitaba un gato para cambiar la llanta y no tenía. En medio del camino se le daña el neumático, la rueda, la goma, y no tenía el gato, el jack, para levantar el carro. Entonces vio a lo lejos una casita, dijo, voy a ir allá, voy a preguntarle a esa persona si ellos tienen un gato, un jack, para que me lo presten para yo levantar el carro. Pero en el camino se llenó su cabeza de pensamientos negativos. Y si esta gente es odiosa, y si cuando yo toque me hablan mal, y si tienen un gato y no me lo quieren prestar, y se llenó la cabeza de tantos disparates y tantas cosas negativas que cuando llegó a la casa y tocó, una ancianita muy amable le dijo, ¿en qué te puedo servir, mi hijo? Dijo, yo no quiero ningún gato, quédese con su gato, que ya yo no lo necesito. Y se devolvió. Porque a veces la mente nos juega a nosotros malos juegos, ¿verdad? Pone cosas en nosotros que no tienen nada que ver con la realidad. Es verdad que el trabajo era mucho, pero no era cierto que no se podía construir. Es verdad que faltaba mucho por hacer y que había muchos escombros, pero no era cierto que no se podía terminar la obra. ¿Nos estamos entendiendo? A lo mejor tú dices, me falta mucho, pero vas a llegar. A lo mejor tú dices, hace falta más dinero, pero va a aparecer. A lo mejor tú dices, es que me están faltando las fuerzas, pero Dios te la va a dar. A lo mejor tú estás diciendo, pero es que el trabajo es grande y hacen falta voluntarios, pero Dios lo va a proveer. Porque el negativismo es peor que la realidad misma a veces. Y esta gente, en vez de concentrarse en el vaso medio lleno, como dice la ilustración, se concentraban en el vaso medio vacío. Y en vez de ver lo que habían avanzado, estaban preocupados por lo que les faltaba. El peligro de la mitad del camino. El desánimo, hermanos, hemos dicho en otras ocasiones, es una de las herramientas favoritas del enemigo. ¿Ustedes se acuerdan aquella historia de que Satanás hizo un garage sale una vez? Yo le he contado toda esta historia a ustedes, pero para los que no se acuerdan, o los que no la han oído, hay un cuento de que Satanás hizo una vez un garage sale. Sacó todos los féferes que tenía en su garaje y lo puso a la venta, y la gente empezó a comprar herramientas que él tenía, y había un instrumento raro. Y alguien fue y preguntó cuánto costaba, y él dijo que costaba $1.000.000. Y la persona dijo, $1.000.000. ¿Y qué tiene esa herramienta de especial que cuesta $1.000.000? Y Satanás le dijo, esa herramienta se llama el desánimo. Es mi favorita y la más eficaz cada vez que yo quiero fastidiarle la vida a los cristianos. El desánimo, el creer que ya no vamos a poder seguir adelante. La falsa creencia de que la obra es demasiado grande para nosotros. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Probablemente la obra es muy grande para ti, pero no es más grande para Dios. No es muy grande para Dios. A lo mejor el trabajo es muy grande para nosotros, pero no es más grande que Dios. A lo mejor tú y yo no tenemos realmente los recursos, la capacidad, la inteligencia, el entrenamiento para hacer lo que tenemos que hacer, pero contamos con un Dios que cuenta con todas esas cosas. Y es en Él en quien nosotros descansamos, es en Él en quien nosotros confiamos. La ayuda, mis queridos hermanos, para el cansancio
va a venir de Dios, no tiene que salir de ti. Alguien escribió, bueno, creo que fue Bunyan, el escritor del libro el progreso del peregrino, considerado el libro que más se ha vendido después de la Biblia. Y se le atribuye a él la frase de que tú vas a poder hacer grandes cosas después que hayas orado, pero no vas a poder hacer nada hasta que no hayas orado. Y que lo importante, decía él, no es tener la fuerza para seguir en el camino. Lo grande es seguir en el camino aunque falten las fuerzas. Y ayer, cuando salimos del garage event, había una hermana que no tenía ride. O sea, salimos un poco temprano, su familia no la podía buscar, le dimos un aventón, dicen en mi país, un ride a su casa. En el camino, hablando con ella, hablábamos de dónde venimos, yo siempre cuento, ¿verdad?, que yo me crié en un hogar muy pobre. Yo no supe lo que era una televisión o un teléfono en mi casa hasta que ya yo era un joven. En mi casa no había ni que teléfono y televisión. Y la nevera de mi casa, el refrigerador, mi papá decía que era una piscina, porque lo único que había era agua en el refrigerador. Y ella me decía, no, yo también, me dice, yo me crié en una casa donde nosotros vimos la electricidad por primera vez cuando ya yo era una señorita. Y fue que mi papá encontró una batería de carro, creo que fue, conectó unos cables y conectó un bombillo, un foco, y yo vi luz eléctrica por primera vez en mi vida, cuando ya yo era una señorita, porque mi papá trajo de afuera una batería de carro. Y yo dije, wow, qué buena ilustración para el sermón, ¿verdad? Porque mis queridos hermanos, cuando te faltan las fuerzas, cuando te falta la energía, olvídate de todos esos locos viejos allá afuera que dicen, no, que tú tienes dentro de ti el poder. Tú y yo no tenemos nada. Pero Dios tiene todo el poder y toda la fuerza y toda la energía. Y así como esa batería vino de afuera y cargó la casa para que encendiera la luz, la batería de Dios también va a venir de afuera y es Él. La Biblia dice que Él es el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Dice o no dice la Biblia eso? Por lo tanto, tú dices, no tengo fuerza. Es verdad que tú no tienes fuerza, pero pídesela al Señor que Él te la va a dar. Y cuando tú crees que vas a desfallecer, cuando tú crees que ya no puedes más, el Señor dice, no te preocupes, que yo te ayudo. Esos son los obstáculos, esos son los recursos, esas son las herramientas que el enemigo usa. ¿Cuál es entonces la respuesta del creyente? Bueno, ustedes se la saben de memoria. Número uno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es orar. 2 veces en la Biblia dice ahí en ese capítulo que cuando la oposición vino, cuando vino el ataque, cuando ellos en vez de defenderse y de ponerse a discutir, oraron. Por eso dice la Biblia, oramos. Y a pesar de que es una oración de imprecación, así se catalogan aquellas oraciones donde se pide la derrota del enemigo, el énfasis no está en que ellos piden que Dios derrote al enemigo. El énfasis está en que si nosotros vamos a salir victoriosos de cualquier empresa, de cualquier proyecto, si la iglesia va a crecer, si el ministerio de Way se va a engrandecer, si tú te vas a superar como persona, si tú vas a lograr que tu hogar sea ese hogar que tú anhelas, si tú anhelas que tu matrimonio llegue a ese nivel que tú has soñado, si tú en el trabajo vas a progresar al nivel donde tú quieres, lo primero, como dijo Bunyan, que podemos hacer es comenzar orando. La oración, lo hemos dicho 1.000.000 de veces, la Biblia lo rectifica, es la herramienta más poderosa que tiene el creyente. El enemigo tiene varias herramientas que utiliza a veces con resultados positivos en contra nuestra, pero la herramienta que tú y yo tenemos, que puede vencer cualquiera de las herramientas del enemigo, es la oración. Un pueblo de rodillas es un pueblo invencible. Un pueblo de rodillas, una madre de rodillas, un esposo de rodillas, un hijo de rodillas, un cristiano de rodillas ante Dios es la posición más peligrosa en contra del enemigo. Tú y yo tenemos que entender que si oramos podemos lograr todo y no lograremos nada
hasta que no comencemos a orar. Este sermón no puede ser solamente sobre la oración. Ya hemos predicado, una vez predicamos toda una serie sobre la oración, sobre el Padre Nuestro. Así que póngalo allí, listas o herramientas del creyente para contrarrestar los ataques del enemigo y para vencer los obstáculos. Número 1, la oración. Si nosotros no hacemos nada, pero oramos, vamos a ganar la batalla. Número 2, entusiasmo. No podemos andar por la vida caminando como si yo sé que tengo... Y como yo siempre digo, cristianos que parece que los bautizaron en vinagre. No te vamos a bautizar en vinagre, hermano. Estos cristianos que viven amargados toda la vida. ¿Dónde está el gozo de que habla la Biblia? ¿Dónde está? Porque la Biblia no habla de felicidad ni de alegría, habla de gozo, ¿verdad? Y aquí, por alguna razón, se apunta que el pueblo trabajó con entusiasmo. Con entusiasmo. Y a mí me gusta creer que hay una razón por la que se puso, no solamente, y el pueblo trabajó. Porque eso hubiera sido bueno, decir, y el pueblo trabajó, y terminó el trabajo. Pero trabajó con entusiasmo, trabajó con gozo, trabajó con alegría. Uno tiene que ponerle entusiasmo a las cosas, queridísimos hermanos, porque el entusiasmo, al igual que el negativismo, son contagiosos. ¿Ustedes han visto los experimentos que hacen? Que una gente está esperando el autobús o está en una oficina y alguien comienza a reírse y de repente está todo el mundo riéndose y nadie sabe de qué se está riendo. Porque la risa y el entusiasmo y todas esas cosas son contagiosas. Y le voy a dar un consejo. Cuando usted lee el pasaje con cuidado de Nehemías, usted se da cuenta que una de las estrategias, porque Nehemías era un estratega, una de las estrategias que él usó fue alejar la gente del enemigo y acercarlo a él y al pueblo. Tome nota. Una estrategia del cristiano es alejarse lo más que usted pueda del enemigo, porque mientras más lejos del enemigo y más cerca de Dios usted está, mejor para usted. Nehemías usó esta estrategia de alejar a la gente de donde estaba el enemigo, cerca de las murallas, y ponerlo en lugares estratégicos para que pudieran defenderse del pueblo. Cuando nosotros nos envolvamos en cualquier tarea que Dios nos ha llamado, que nos hayamos propuesto, tenemos que hacerlo con entusiasmo, tenemos que hacerlo con alegría, tenemos que hacerlo celebrando anticipadamente la victoria que Dios nos va a dar. Porque repito, lo que iba a decir ahorita con la ilustración que usé de alejar, es que también tú y yo tenemos que alejarnos de gente negativa. Eso no quiere decir que si hay un hermanito negativo en la iglesia, le vamos a sacar los pies, lo vamos a sentar en una esquina. Pero no janguee ni pase mucho tiempo con gente negativa, porque lo malo se pega. Mi mamá siempre decía, a mí no me gustan las juntas, decía ella, porque lo malo se pega. Júntese con gente positiva, pase tiempo con gente alegre, con gente dispuesta, con gente que celebra la oportunidad que Dios nos da de poder servir y de poder emprender grandes cosas para Él. La otra estrategia o respuesta que nosotros tenemos que dar cuando los obstáculos y la oposición lleguen es no perder el foco de atención. Hay una parte en Nehemías, y yo espero que ustedes estén leyendo el libro completo durante esta serie, donde él está trabajando en la muralla y los enemigos van a decirle, mira que queremos una reunión contigo y que tú bajes de allí y venga y te reúna con nosotros en un Starbucks que hay allí en la esquina. Y las palabras de Nehemías fueron, yo estoy demasiado ocupado para perder tiempo con ustedes. O sea, parafraseado, traducido al dominicano. Nehemías le dice, yo estoy demasiado ocupado para perder mi tiempo en nimiedades. Y hermanos, a veces nosotros perdemos más tiempo en estupideces y en nimiedades y en discusiones infructíferas y perdemos el foco, la atención de lo que es realmente importante.
Si Dios nos llamó a echar hacia adelante una iglesia, un ministerio, a trabajar en equipo, a fortalecer y expandir el reino de Dios en la tierra, no nos pongamos a discutir de que por qué el café de los domingos es descafeinado y no es regular. ¿Me están entendiendo? Que por qué no ponen mangú y quipe en vez de pan de bono los domingos por la mañana. O sea, esos son disparates. No pierda su tiempo discutiendo nimiedades. Y eso es lo que hace que nos quita la atención de lo que es realmente importante. Como dicen los americanos, we major in the minors and we minor in the majors, para los que hablan inglés. Dice el versículo 17 que la gente no descuidó ni la obra ni la defensa. Ellos no ignoraron la oposición, no ignoraron los ataques y los obstáculos, pero eso no provocó que ellos dejaran de hacer lo que tenían que hacer. Porque lo más fácil del mundo es uno enredarse en nimiedades y en discusiones infructíferas, en cosas que no tienen sentido y descuidar lo que es realmente importante, lo que Dios nos llamó a hacer, lo que tú sabes que tienes que hacer por tu vida, por tu familia, por tu trabajo, por cualquiera que sea la empresa que te has propuesto. Recuerda que lo importante es mantener la vista y mantener los ojos en la meta final. Porque van a haber muchos ruidos y el enemigo va a usar muchas distracciones para que nosotros perdamos tiempo. Cuando Dios mandó al pueblo de Israel, le dijo, vayan, tomen la tierra prometida. Lo único que ellos tenían que hacer era cruzar el río y Dios se lo iba a abrir para que cruzaran. Y dicen los expertos que si ellos hubieran hecho lo que Dios les dijo, en 2 o 3 semanas hubieran estado en la tierra prometida. Pero quitaron los ojos del premio y lo pusieron en la gente grande y en los problemas que había. Y dijeron, oh, esto va a ser un lío, esta gente son grandísimas. Y por eso duraron dando vuelta 40 años en el desierto. Hasta que finalmente pusieron sus ojos donde tenían que ponerlos, avanzaron hacia adelante y lograron aquello para lo cual Dios los llamó y se cumplió la promesa que Dios había hecho con ellos. No fue culpa de Dios que ellos no lograron lo que tenían que lograr en el tiempo adecuado, fue por no poner sus ojos en la meta. Dios nos ha llamado a hacer algo grande en esta iglesia. Dios te ha puesto en un ministerio, Dios te ha puesto en una familia, Dios te ha dado oportunidades. No dejes que el enemigo te distraiga con boberías, con disparates, con nimiedades. No perdamos el tiempo discutiendo entre nosotros cosas que no tienen trascendencia, que no tienen impacto eterno. Concentrémonos en la meta y en el galardón y en el premio y en la realización de lo que Dios nos ha llamado a hacer o lo que nos hemos propuesto hacer por Él. Amén. ¿Qué sigue, señora directora? Finalmente, el fin de todo discurso es, no confiamos en nosotros, no confiamos en nuestros recursos, no confiamos en nuestras capacidades, no confiamos en nuestras estrategias que hemos preparado, confiamos en Dios. Por esto, dice la Biblia, al oír el toque de la alarma, ellos dijeron, nuestro Dios peleará por nosotros. El resultado final, mi querido hermano, no va a depender de ti. Qué bueno saber eso. Depende de Dios. Y si depende de Dios, la victoria es segura. Y como se me acabó el tiempo, porque hay una reunión de líderes ahora, voy a terminar leyéndoles otra historia. Y con esto termino. John William Wilberforce, I don't know if I'm pronouncing correctly, estaba desconcertado, discouraged, estaba triste, estaba abatido en el año 1790, porque por 10 años estuvo batallando, tratando de abolir la esclavitud en Inglaterra. Ustedes conocen el tema de la esclavitud en Europa y aquí en Estados Unidos. Dios puso en su corazón que batallara, que luchara para que la esclavitud fuera
eliminada en Inglaterra. Y habían pasado 10 años y él no veía resultados. Y estaba abatido, estaba desilusionado, cansado y frustrado, dice la nota. Cansado y frustrado, un día abrió su Biblia para leerla y de la Biblia cayó un pedazo de papel. Cuando él levantó el pedazo de papel, era una nota que había escrito John Wesley, el gran hombre de Dios en la historia del cristianismo. Y cuando él leyó la nota de John Wesley, esto era lo que decía la nota: a menos que Dios te haya levantado para llevar a cabo esta gran empresa, tú no tienes manera de salir adelante. You cannot go through. Tú no vas a poder lograr esta gloriosa empresa de oponerte a la esclavitud, que es algo abominable, que es un escándalo para la religión, que es un escándalo para Inglaterra, que es un escándalo para la raza humana. A menos que Dios te haya puesto en ese mismo lugar, el enemigo, dice ahí, los hombres y Satanás te van a vencer, vas a terminar frustrado, vas a terminar cansado, vas a terminar abatido, porque la oposición va a ser demasiado grande. Si la nota hubiera terminado ahí, fuera una nota trágica, ¿verdad? Pero la nota continúa. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Oyeron, iglesia? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos ellos juntos nunca serán más fuertes que Dios, escribió Wesley. Por lo tanto, no te desanimes y continúa hacia adelante en el nombre de Dios y en el poder del Altísimo. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra en el día de hoy. Te damos gracias por esta iglesia que tú has puesto y cada persona a la que tú has colocado en esta familia de fe. Bendícenos a cada uno de nosotros, prepáranos, capacítanos, úsanos, fortalécenos, enséñanos el camino y permite que podamos mantenernos hacia adelante sabiendo que la victoria es segura porque tú estás con nosotros. Y si hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador personal en el día de hoy, esa persona que está aquí, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, hoy es un buen día para que comience a caminar contigo. Si tú estás aquí hoy y tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, haz esta oración conmigo ahora mismo y di: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo me entrego a ti en el día de hoy y te pido que tú entres en mi vida y me des salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Porque cuando nosotros oramos de esa manera, comienza el caminar con Dios. Y podrán haber obstáculos en el camino, pero la victoria es segura, porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.